No sé si pasarán tanto tiempo en Twitter como yo. Si lo hacen, probablemente habrán notado que hay cierto patrón de tweets que se repite y se hacen virales. Por ejemplo, un día nace el debate de si Mulan es trans o no, o sobre el poliamor, o si es mejor el invierno o el verano. Y hay uno que me fastidia un poco, que es el de encontré el verdadero villano de la película. Por un lado, porque vienen a explicarte la película como si tuvieran la posta y nadie hubiera pensado en lo que se les ocurrió. Pero hay otro motivo que me preocupa más y es esa necesidad de dividir a todos los personajes en buenos y malos. ¿Es realmente necesario? ¿Una historia necesita de un villano para existir? ¿Siempre debe percibirse desde esa dualidad? No se preocupen, que juntos buscaremos respuestas en este video. Tal vez vale la pena ejemplificar con algunos de estos tweets que se hicieron virales en su momento. Recuerdo los de High School Musical y El Diablo Viste a la Moda. Por ejemplo, en esta última planteaban que el verdadero villano de la historia era el novio de Andy, porque cuando le empieza a ir bien en su trabajo y no tiene tiempo para él, le corta. O que en High School Musical los malos eran Troy y Gabriela porque cayeron de la nada a robarle a Sharpay su lugar en el musical que llevaba toda su vida preparando. Que si hay algo que decir de estas películas es que sí existe cierto planteo moral. En El Diablo Viste a la Moda, Miranda es presentada como una jefa explotadora y exigente hasta lo absurdo. Y en High School Musical, Sharpay es la típica rubia egoísta que está dispuesta a cagar a todos para que las cosas le salgan como ella quiere. Pero tanto Sharpay como Miranda tienen algo en común, son personajes divertidos, interesantes, ambiciosos y probablemente más recordados por el público que sus propios protagonistas. No es imposible empatizar con ellas porque en ningún caso son demonizadas en sus películas. Es más, pretenden ser atractivas. Y viéndolo de esa forma, no es de extrañar que la gente quiera defenderlas. Ahora, ¿esto convierte inmediatamente a los otros personajes en mala gente? Yo creo que no, aunque eso tampoco implica que sean unos santos. Si el novio de Andy fuera una persona que apoya a su pareja en su crecimiento laboral, cualidad que tal vez podríamos esperar en un buen novio, no la habría dejado. Pero ¿es un crimen dejar a tu pareja porque pensás que esa relación no es lo que querés en tu vida? Si Nate, el novio, fuera realmente malvado, en vez de terminar con ella, haría cosas más graves, como manipularla para que deje de trabajar, obligarla a estar con él de una manera posesiva, a pesar de que claramente quieren cosas distintas. Y en el caso de Troy y Gabriela, su único crimen es ser personajes mucho más aburridos que Sharpay, que convenientemente para el guión cayeron ahí para arruinarle la fiesta. Hay algo innegablemente interesante en todo esto, y es que si estas películas despiertan estos debates es porque los personajes fueron lo suficientemente cautivadores para el público como para que logren plantearse estas cuestiones. Pero creo que esta forma tan simplista de categorizarlos justamente les quita lo que los hace atractivos en primer lugar. Sharpay y Miranda no son unos seres de luz, y eso es lo que nos gusta de ellas. Así como también es reconfortante ver protagonistas o héroes que no son perfectos. Esto es lo que me lleva a preguntarme, ¿cuál es la necesidad del público por dividir todo en buenos y villanos? ¿Quién les ha hecho tanto daño? La respuesta es probablemente Disney, y no me explayaré mucho sobre esto porque tengo un video entero dedicado a esa temática, así que les invito a verlo. Pero posiblemente crecer viendo una serie de películas con una moral tan binaria y estricta nos ha nublado un poco el juicio. Tal vez incluso vale la pena cuestionarse. ¿Es posible ver la ficción desde un lugar en el que el mal como concepto no es necesario para que la trama sea apasionante? La respuesta para mí es un obvio sí, y se me ocurren ejemplos como Sakura Card Captor o Steven Universe, donde si hay luchas o enfrentamientos,
Pero estos nunca vienen desde la maldad, y en todos los personajes existe un motivo noble o una capacidad de redención. Y al mismo tiempo logran crear universos muy interesantes y personajes entrañables. Sin embargo, si hay algo que le puedo cuestionar a estas obras, y es que con todo el cariño que les tengo, pecan un poco de naif. Algo que se le ha criticado a Steven Universe es como personajes que prácticamente ejercen un gobierno autoritario en el cual un montón de civilizaciones salen damnificadas, pueden ser perdonadas luego de tener una charla, perdiendo de esta forma el peso narrativo de todo lo que provocaron y además reduciendo lo que podría ser un cuestionamiento político a algo similar a una pelea familiar. Rebecca Sugar, la creadora de Steven Universe, ha dicho que la decisión de crear un universo carente de maldad ha sido completamente consciente y que entiende que la vida real no es así, pero que igual quería representar un mundo en el que la redención fuera posible y más sencilla. Y en lo personal no es algo que me moleste, me parece una postura válida y que puede hacernos plantear algunas cosas. Pero puedo entender que con algunas personas no funcione y que para tratar ciertas temáticas termina volviéndose insuficiente. Creo que lo más interesante que puede hacer la ficción con la moral es replantearla y hacernos conocer nuevos grises. Me gusta cuando logran hacer que empatice con alguien que tal vez en otras circunstancias no podría hacerlo porque me hace replantearme cosas y conocer nuevas perspectivas. Y creo que en eso radica gran parte de la genialidad de quien crea un personaje. Y con esto no quiero decir que no está bien que existan personajes que te caigan mejor o peor. En realidad creo que desarrollar esa clase de afecto o rechazo habla de la habilidad que tuvo la obra para interpelarte. Lo que quiero decir es que más allá de nuestras apreciaciones personales, estaría bueno que no nos pongamos a evaluar desde una moral tan estricta y que es mejor preguntarnos qué es lo que el autor nos quería contar. Cuando empecé a guionar este video, ya pasó casi un mes, perdón. Había otro tweet que estaba rondando dentro del mundillo otaku, que era este, que si bien por un lado me molesta porque claramente habla de unas ideologías medio turbias desde las personas que lo tuitearon, lo que me irrita más es que pareciera que ni siquiera le prestaron atención a los animes que están citando. Es decir, solo me vi las primeras temporadas de Attack on Titan y Boku no Hero, así que ni idea de en qué andan Eren y este otro que ni me sé el nombre. Pero ya poner a Norman y a Light en la misma bolsa me parece un poco tirado de los pelos. Lo que tienen en común es su moral ambigua, pero sus contextos son muy distintos. Norman venía siendo víctima de una sociedad que usaba a los niños como ganado, y a Light le cayó un cuadernito del cielo y empezó a jugar a ser Dios. Que el tema de Death Note ya está bastante quemado y me retrotrae a momentos bastante cringe de mi adolescencia otaku, de pibes preguntándome si yo era Team L o Team Kira. Que si te lo pones a pensar, ¿realmente habían dos equipos? ¿Él representaba una postura ideológica o simplemente estaba haciendo su trabajo? En lo que a mí respecta, el anime solo muestra a dos psicópatas con el ego inflado peleando por ver quién la tiene más grande. Y a mí me gusta mucho Death Note, pero no porque esté del lado de L o de Kira, sino porque me fascinaba ver cómo los dos actuaban de formas enroscadas para ver quién era el primero en pisar el palito. O cómo en un principio podés entender la frustración de Light con el mundo y por qué actúa como actúa, pero cómo a medida que avanza la trama entendés que es un tipo cuyo principal motor es el de saberse una persona con poder por sobre los demás. Creo que preguntar de qué lado estás es perder el punto de a dónde va la serie. Está claro que al final la historia condena a Light por sus acciones, pero lo interesante es preguntarnos cuál fue su recorrido. ¿Cómo es que todo terminó así? ¿Cómo algo que parecía un sentimiento con el que es muy fácil identificarse
que es esta impotencia hacia un mundo en el que existe gente que comete crímenes horribles, termina convirtiendo al protagonista en uno más de ellos. Y como incluso aquel que lo enfrenta tampoco parece tener convicciones tan definidas sobre lo que es el bien y el mal. Esa ida y vuelta es el debate moral que me interesa y posiblemente el mejor que la serie puede ofrecernos. En fin, no sé muy bien qué es lo que me impulsó a hacer este video, espero que al menos les haya parecido interesante. Toqué solo algunas series y películas que dan lugar a estos debates, pero en realidad son muchísimos más los que generan esta polarización entre las personas. Pueden dejar alguno en los comentarios si se les ocurre y tienen ganas. Realmente espero que las discusiones sobre la ficción vayan más allá de qué personaje tiene o no razón, o quién está bien o mal. Ni siquiera en la vida real son preguntas que podemos responder con certeza, pero creo que para esto es que existen este tipo de historias, para que podamos cuestionárnoslo aún más, en vez de encontrar respuestas simplistas a temáticas que en realidad son mucho más complejas y dan lugar a mucha reflexión. Yo por ahora me voy yendo, no sin antes decirles que se suscriban, me sigan en Instagram, en Twitter y me dejen un comentario bonito o uno feo si quieren. Igual me sirve porque me favorece al algoritmo. En fin, chau.